Buenas tardes, Posadas. Buenas tardes, Provincia de Misiones. Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Verbo Producciones. Aquí estamos, en la zona oeste, en el mejor barrio que existe en la ciudad de Posadas. Estamos en Villa Cabello para vivir un gran encuentro junto a todos ustedes por nuestros dos canales. Claro que sí. Verbo Producciones, pioneros en transmisiones multiplataformas. Estamos hablando del canal de YouTube Verbo Producciones Oficial, al cual vos nos podés seguir, compartir con tus amigos, darle me gusta y sobre todo estar de la mejor manera. Y además, por nuestro canal de Twitch, en vivo y en directo estamos para que reacciones junto a nosotros, para que nos sigas también. En Twitch somos Verbo Producciones, todo junto. También nos podés encontrar por las redes sociales, tanto por Facebook como Instagram, con Verbo Producciones y con Sport Show. Que muy pronto vamos a volver con las informaciones, con las noticias a través de nuestras redes sociales. Ya ingresó los árbitros de esta tarde. Quien les habla en los relatos, Fernando Martino, te va a estar acompañando para este gran encuentro, para este cuartos de vuelta del torneo regional federal amateur, en el cual tiene compitiendo en esta instancia a dos equipos misioneros, a dos equipos posadeños. En el partido de ida, hace 6 días, ocurría el triunfo de Guaraní Antonio Franco por 2-0 en Villa Sarita, en el barrio de Villa Sarita. Y hoy aquí la vuelta en el barrio de Villa Cabello, en la zona oeste de la ciudad. La picada va a estar recibiendo Guaraní Antonio Franco con el resultado adverso, pero con el sueño intacto de poder dar vuelta este resultado. Y Guaraní viene a buscar reafirmar su pase a semis, que va a ser en enero, ante un equipo formoseño, un equipo de Chaco. Estamos hablando de Sol de América, quien enfrentó en la final en el torneo anterior. Cuando se viene la franja, se viene Guaraní Antonio Franco al campo de juego. Silbidos correspondientes, aplausos y gritos de la tribuna neutral de esta tarde. Cuando se viene también el tren del oeste, se viene la picada al campo de juego. Recibimientos, bombos, estruendos. Una fiesta se vive en Villa Cabello y la vas a vivir también junto a nosotros. Los ingresos, la foto, Fuerza Cristian, la bandera para el gran ídolo de los últimos tiempos en Guaraní Antonio Franco. Tras su dura lesión confirmada durante esta semana, que tendrá para largo tiempo, que ojalá vuelva a las canchas tras su recuperación. Bengalas sin parar. Estos son los 11 del equipo local. Con el 1 Payeres, con el número 2 Bento, con el número 3 Bento, con el número 2 Benítez, número 4 Carlos Ayala, con el número 5 Ramón Zarza, con el número 6 Chávez, con el número 7 Cabrera, con el número 8 Claudio Ríos, con el número 9 Guido da Silva, con el número 10 Gamarra y con el número 11 el Santi Benítez. Te presentamos y estos son los 11 iniciales de la visita del equipo de Villa Sarita. Con el número 1 Guillermo Vázquez, con el número 2 Leisner, con el 3 Millán, con el número 4 Barrientos, con el número 5 Schweitzer, con el número 6 Morales, con el número 7 el Tarrito Pérez, con el número 8 Brian Domínguez, con el número 9 Lazanedo, con el 10 el capitán Pablo Mota y con el número 11 Alan Almirón. Técnico es Flores. Suplentes. La local. Juan Sosa, con el número 12, con el número 13 Martínez, con el número 14 Sergio Díaz, con el número 15 Ríos, con el número 16 Emanuel Sosa, con el número 17 Barzala, con el número 18 Vicente.
Y en el banco suplente de Guaraní, Antonio Franco, se encuentran estos jugadores. Con el número 12, Flores. Con el número 13, Abelo. Con el número 14, Cardoso. Con el número 15, Roa. Con el 6, Lautaro de la Cruz. Con el 7, Piedrita Monzón Cabral. Y con el número 18, Doelo. El árbitro de esta tarde dice Mariano Agli. Asistente, Carlos de Lima. Leonardo Junque como asistente. El cuarto, Luis Rivas. Todo preparado, todo listo para el comienzo de los primeros 45 minutos de este partido de vuelta. Y los cuartos en el torneo regional federal amateur. Las han ido para mover. Agli buscando las afirmaciones y confirmaciones del arquero, viendo que esté todo preparado, que esté todo listo para el comienzo del partido. 2 minutos de la hora 17 en toda la República Argentina. Hablamos de fútbol, pero descansando un poco nuestras mentes. Está toda puesta en mañana al mediodía. Comenzó el encuentro aquí en Villa Cabello entre Guaraní, Antonio Franco y La Picada. En el global está 2-0 a favor de la franja. Primero, segundo, primer instante la tiene Gamarra. La juega con el jugador Zarza. Falta, infracción de Alan Almirón contra Zarza. En 20 segundos, tiro libre que seguramente va al área. Permite el partido para que sea así. Dale, Matech. Gamarra. Para este tiro libre, atención. Sale Santi Benítez del área, va dentro del área con el pique. Atención, por arriba el travesaño. Guido. Gran cabezazo. Desde el punto, el penal prácticamente cerca. Emboquillada por arriba del arquero. Ya antes del minuto de juego. Gana La Picada, descuenta. Y tenemos un partido apasionante aquí en adelante, señor Santi Benítez. Va Benítez, avanza Benítez, choca Benítez. Sigue y siga, dice Agli. Un partido que no nos deja respiro. El remate de media distancia de el jugador Ríos. Tenemos una tarde bravísima aquí. Atención. Ahora sí. Dos minutos. El partido está 1-0 a favor de La Picada. En la primera jugada de la tarde. Abre el marcador el equipo del Tren del Oeste. Achica diferencia. Sale el fondo Guillermo Paquet. Largo el pelotazo. Buscando a Alan Almirón. Sacaba Chávez. Tres minutos del primer tiempo. Cabecea para atrás Morales. Saca Barrientos. No puede Zarza. La tiene Almirón. Va por el medio campo. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Mota.
Jugaba con la zanahoria y abriendo por el sector izquierdo. Se viene Millán. Va Millán, avanza Millán. Tira al centro. Se va por el fondo. En 4. Esto está 1-0 a favor de la Picada. No pierdas tiempo. Compartí con tus amigos el video. Dale me gusta y suscríbete. Vero Producciones en YouTube. Primeros instantes. Esta tarde hermosa y calurosa en la ciudad de Posadas. El lateral que lo va a hacer Millán. Para Guaraní de Franco, que intenta recuperarse del golpazo que le dio la Picada. Dentro, ahí va peleando Gamarra. Va Silva de remate por afuera. Ahora sí. Saca Guillermo Borquet. Pelotazo que va para Almirón. En pelotazo va Guaraní de Franco. No sé si le conviene. Saca, la tiene Muta, la perdió. El fondo. Chávez. Hace rebotar en Pérez. Y lateral para la Picada, que lo va a hacer Chávez. Le pide Santi. Va para Gamarra, por el medio. Va a salir del fondo Guillermo Borquet. Sé que el balón está desinflado. Cambio de balón. En 8 del primer tiempo gana la Picada 1-0. Resultado que todavía no le alcanza, pero sí que le da para soñar, porque fue en el comienzo, en la primera jugada. Sale Guillermo Borquet. Dejaba el fondo Ríos. Otra vez el cambio de balón. Mientras vemos allá a un auxiliar del club inflando las pelotas. Del por qué han hecho el cambio recién. Lo va a hacer Millán, el 6 lateral. Que deja el otro balón para que lo inflen también.
Y es que todo esto gana segundos. Va a pagar nota, la tiene Pablo, choca. Benítez lo saca para afuera, queda tendido adentro del campo ahora Pablo Mota. Sentido con ese golpe que recibió de Benítez. Ya se recupera Pablito Mota. Salida del fondo para el equipo de La Picada. Las nubes que acompañan un poco el fresquito. Que apaga un poco el calor. Palleres. Va para Guido, el autor del gol. Va Guido, la tiene Da Silva. La juega Silva, cambio de frente. Para Ventos, no puede. Pérez. Despeja del fondo Barrientos. La perdía por ahí Morales. Intentaba recuperar Da Silva. Se va por el fondo y lateral en defensa para el equipo de Guaraní Antonio Franco, que busca acomodarse en el campo de juego, intentando despertarse del golpazo que recibió en la primera jugada del partido, con la apertura del marcador del equipo del Tren del Oeste. Va a ser Millán en el lateral, buscando al Lazaneo. La pierde con la marca de el jugador Ríos. Y por ahora el balón está por aquel sector, enfrente de las cabinas, en donde se encuentran los bancos de suplente. La tiene el Lazaneo, va Lazaneo, Juan avanza. Mota, cambio de frente para el Tarrito Pérez. Sale mal el arquero, va Pérez por el medio. Buscaba a un compañero y se viene la contra para el equipo de La Picada. Se defiende Guaraní Antonio Franco, va con Barrientos. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Va Barrientos dentro del área, el balón para... Sale justito y atajando seguro el arquero Palleres. Concentrado el arquero. Atento Tomás. A ver si llega Palleres. Sale el arquero.
Saca Ayala. Alba Ríos. Si le gana a Lazanego, la ganó a Lazanego, la recupera para Guaraní Antonio Franco. Buscaba jugar. Lateral. Que va a ser para Guaraní Antonio Franco. Va a ser Millán. Apura Agli. 15 del primer tiempo. Mota. La tiene Pablo. Jugando con Millán. Avanza Millán para el fondo. La pierde con Ayala. Y será lateral para el equipo de La Picada. Rebotaba al final al cabo en el jugador Millán. Ayala jugando para Payeres. Pum, para arriba de Payeres. Corta Lejoner. Pelota por el fondo que va a buscar Ayala. Deja en el campo de juego. La termina perdiendo. Va Mota. Va Mota por el fondo. La tiene Pablo. Va Mota preparándose para el centro. Saca Benítez. Gamarra. Jugando con Ayala. Pide en mano de Millán. Dice que no Agli. Atención que llega al centro. Al segundo palo. La tiene Pablo. Se le va el balón. Se va a la salida del fondo. Mira la llegada. No clara, pero llegada al fin de Guaraní Antonio Franco en 15, 30 segundos del primer tiempo. Sale del fondo el Tren del Oeste. Millán despeja. Que va a ser la... Para Benítez. Viene el Santi. Se viene Guaraní Antonio Franco. La jugada Domínguez. El balón es para Guaraní Antonio Franco. Uno a 0 gana el Picada. 2-1 en el global. Por ahora avanza el equipo de Villa Cerita. Va Morales para hacer este tiro libre. Al área. Apuntará Guaraní de Franco. Corta con el Weiser. Para jugar un poco más. Leisner reclama a sus compañeros. Por la derecha le pide Barrientos. Decide tirar al área. Y seguro saldrá el arquero Payeres. Desperdicia jugada Guaraní de Franco. Santi. La pierde Gamarra. La tiene Lazanego. Lo juega con Pablo Mota. Avanza Mota. Y sigue juega hacia atrás con Morales. Buscando a Domínguez. Va Domínguez. Corta para Almirón. Intenta jugar con Domínguez dentro del área. Empieza a tener... Chávez. Puede Ventos. Es Weiser recuperando el balón con Pablo Mota por la mitad del campo. Va Brian. A ver Domínguez. Pierde Domínguez. Pide, reclama ante tiro de esquina y Maglia para allá y es tiro de esquina a favor de Guaraní Antonio Franco. Pablo Mota para hacer este tiro de esquina. Sector derecho de ataque para Guaraní Antonio Franco.
Se salva ahora la picada. Pérez. Se juega hacia atrás con Guillermo Banquet. La tiene Banquet. Va Guillermo. La juega Banquet. Cuando con Pablo Mota. La frena Mota. La pierde. Y sale a la contra para Benítez. La tiene Benítez. Va entre dos. Va Santi. No. La recupera Gamarra. Barrientos. Mota. Va Mota saliendo. Jugando con Lazaneo. Bien Benítez. Corta Chávez cuando se viva Almirón. Cerza. Pelota. Morales. Sale jugando Morales del fondo con Millán. Va Millán con Lazaneo. Va Lazaneo. Va Juan. Otra vez con Millán. Pica y pica el balón. Cuesta tener el por abajo la pelota. Domínguez. Va Domínguez. Se la pierde Domínguez. Infracción. Cae campo. Y es para la picada. En 20. Gana 1-0. A los 51 segundos. Guido Docena abría el marcador. Este Franco. Puede ser peligroso. Otra vez. Gamarra para ejecutar este tiro libre. Benítez jugando con Paredes. Y sale el fondo. Tiro libre para Guaraní de Franco. Domínguez, Mota, dentro del área seguro. A Pablo, al segundo palo. Pablo entre dos de Guaraní. Llega al centro, saca. Recupera el Schweitzer. Llegará. Llega nomás Millán. Llega al centro para el Lazaneo. ¡Oh! Corta justo Chávez. Infracción, dice Agli. Se salvará la picada. $23. 1-0. Esto es Verbo Producciones. Pionero en transmisiones multiplataformas. Lo puedes seguir por Verbo Producciones Oficial. Nuestro canal de YouTube. Puedes suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos. Y también puedes reaccionar y seguirnos a través de nuestro canal de Twitch, Verbo Producciones. Lateral en ataque para el equipo de la picada. Barrios. Va Ayala también. El famoso lateral centro. Buscará a Chávez. Está Benítez. Anda Cabrera también dando vuelta por ahí. Llega al centro para Chávez. Corta Lechner. Sale jugando Guaraní de Franco. Se rebalan y la tenían recuperando Lazaneo. Abriendo para Domínguez. Va Domínguez. Corta justo Ventos. Pérez. Va el Tarrito Pérez para hacer este lateral. Sector derecho. De ataque para Guaraní del Franco.
Con Almirón, la tiene Almirón. Juega el centro para Lazaneo, la baja de Lazaneo, remata. Tras rebote. En Ayala llega a las manos de Payeres. Se vuelve a salvar la picada que empieza a quedarse en el partido. Morales. Cuando buscaban a Guido. Pérez. Infracción de Santi Benítez. Marca Agli también. Salida del fondo para Guaraní de Franco. Ojo con el pique. ¿Llegará o no? No llega. Almirón se va por el fondo. Payeres reclama a sus compañeros para que estén más atentos en la marca. Y sale del fondo Tomás. Baja Zarza para pedir. Decide rematar. Alto y fuerte. Pérez, Almirón, va para Domínguez, se le va por el lateral defensivo y es para el Tren del Oeste. Cabrera. Leisner, Barrientos, reclama infracción, choque de cabeza, dice Agli, entre Mota y Gamarra. En el medio campo. Ahí está, no le dolió a Pablito. Otro sí, este cabezazo no. Choque de cabeza, dice Mariano. Y es bote a tierra. Le dio el balón para Guaraní de Franco porque tenía en su poder, él frenó el partido y es por eso que la recupera Guaraní de Franco el balón. Pide a Cabrera y a Benítez que se alejen un poco. ¿Dónde sale el Weiser? Saliendo con Barrientos. Va Mati, va Barrientos con Pérez. Buscando para Domínguez. Por el fondo va Domínguez tirando el centro. La tiene el Almirón. Va Almirón que sale ahora del área. Almirón juega con Barrientos. Barrientos con Pérez. Pérez, media chilena de Pérez, ojo con el pique, se va por el fondo, va Millán, dejó dentro del área para Lazaneo. Se fue, dice. Salida del fondo para el equipo de... ¡Uy! Se llevó el... Payeres se llevó uno de las sogas que sostiene el arco. Hay que ver cómo continúa porque la verdad que... Se lo ve bien a Payeres, pero se llevó puesto uno de las sogas que sostiene el arco. Se va por el fondo. Y le trae para la picada que va a ser Ayala. 27, ahora sí estamos bien. Encontramos el defecto con el micrófono. Ahora estamos felices y contentos. Va para Gamarra. La tiene Gamarra. La pisa Gamarra. Presiona Mota. Va Ríos al centro para Chávez. Sale Guillermo Vázquez. Contiene ese balón. Seguro el arquero de Guaraní de Franco. Que en la primera no pudo hacer nada. En la primera jugada del partido. Gran cabezazo de Guido da Silva para la apertura del marcador. Antes del minuto de juego. Almirón, va para Pérez, llega Pérez, va Pérez con el centro para Pablo, la baja Pablo, uy, qué ligero golazo iba a ser, la saca Zarza, pechito y volea iba a ser Pablito. Se empieza a quedar la picada, empieza a encontrar Guaraní ante Franco algunos hilos de juego entre sus jugadores. Para aproximarse un poco más al arco de Payeres. Ayala para ser este lateral. Tiro derecho. Recupera Gamarra que la pierde con Mota.
a Mota, pelotazo que pasado y largo que llegará a las manos de Pelleres. Por ahora tranquilo el partido. La lleva bien Mariano Agli. Va Tomás. La recupera por el medio campo Pablo Mota. No sé si sirve tanto, ¿eh? Por ahí te sale, pero pensar un poco. Pide disculpas a sus compañeros, tanto a Pérez como a Millán, que por ahí puede haber tocado un poco más el balón. Más allá del gol tampoco pasó mucho en el partido y estamos en 30. Cabrera pelea el balón. Corta Zarza, va para Ventos, le gana Ventos, avanza Ventos, remata Ventos. A las manos de Guillermo Vázquez. Se animó de media distancia y algo de ritmo le puso. Y algo de emoción el partido en esta tarde. Va Guillermo. Sale del fondo Guaraní en Franco. Pérez. Choque de cabeza otra vez. Queda atendido Chávez y Pérez. Cobro Agli. Lateral será para Guaraní de Franco. La tiene Pérez. Para ser este lateral. Pide Domínguez. Le pide también Almirón dentro del área. Va para Almirón. Cabecea Almirón. La tiene Lazaneo. Va Lazaneo. La baja Lazaneo. La pierde Lazaneo. No era mala la intención. Va Da Silva. La pierde con Morales. Chocar Morales con Millán. La termina perdiendo. Va Ayala. Pisa Ayala. Sigue Ayala. Para el Weiser cortando para Guaraní de Franco. Antisante Benítez. Que no gravitó tanto tampoco allá en Villa Sarita como en este partido por ahora. El gran delantero que tiene la picada. Cambio de frente para Ventos. Marca Pérez. Va Ventos. Va por abajo, gana bien Pérez, va el Tarrito Pérez, buscando para Almirón, va para Almirón. Cortaba Chávez. Zarza. Ventos. ¡Pum! Para arriba. ¿Y quién llegará para el pum para arriba? ¿Llega Cabrera? Cobra ante algo Mariano Agli. La infracción, que ya la hace Gamarra. Uy, la terminó regalando Zarza. Va Chávez peleando con Almirón. Duro siempre el 5. Durísimo. Almirón. La baja Almirón. Va para Pérez. Al compás. Vamos. Va Brian. Qué gran lujo. Va Brian. El remate. Se vuelve a salvar la picada. Mucho mejor en esta parte del partido el equipo visitante. Una constante en el equipo local. Una constante en el equipo de la picada de verlos a seguir. De arrancar bien. En muchas pudo abrir el marcador como el de esta tarde. Pero después como que va aflojando el ritmo. Y se va dejando que lo lleven por delante. Si bien Guaraní está lejos todavía de lograr un empate, pero de a poco se va aproximando. Y la picada no termina de llevarse por delante. Está a un gol de los penales y a 2 de la clasificación. Ese gol tempranero tuvo que darle otra sensación al equipo. Y parece que le pegó un freno. Hasta a los jugadores de la picada le asustó el resultado. Que por ahora es, en el encuentro sí favorable, pero en el global avanza el equipo de Villa Sarita. Sale del fondo Guillermo Vázquez.
Pelotazo que va al área otra vez para Almirón. Salió que mal, salió Payeres. Domínguez para el Saneo. Ahora sí, seguro el arquero. El anterior había salido muy mal el arquero. Y se salva otra vez la picada. Ayala. Morales. Saca a Silva. Y se viene, atención. Llega, sí, llega Ríos. ...35 del primer tiempo. Estamos 1-0 a favor de la picada que busca el segundo. Que nos lleva a los penales por ahora. Llega al centro. Saca Schweitzer. Queda todavía ahí. Queda el balón. Otra vez al segundo palo. Pasado. Muy pasado. Se va por el fondo y será salida para Guaraní Antonio Franco. Donde lo buscan a Cabrera. Sale Guillermo Vázquez para el fondo. Pilotazo. Buscando para Lazaneo. Estaba por este sector. Almirón ahora está por el medio. Lateral que le va a hacer Pérez. Para Lazaneo. Va Pérez. Jugando con Domínguez. Para Lazaneo. Va Juan. La pisa Juan. Entre dos, entre tres. La pierde con Zarza. Infracción de Lazaneo, dice Mariano Agli. Contra Zarza. Y salida del fondo para el equipo de la picada que hace rápido la jugada con Benítez. La perdida Benítez. Con Domínguez. Momentos para ser lateral. Chávez. Gamarra. Benítez. Corta Lechner con el Schweitzer. Recupera Ayala. Marca Almirón. Entre dos. Gana Millán. Va Millán. Por velocidad. Va Millán. Entre dos. Atención. 2 contra 1. Va Millán dentro del área. Va Millán. Lazaneo solo. Va Millán. Se vuelve a salvar la picada. Cuando llegaba 2 jugadores. Guaraní Antonio Franco. Va Barrientos. Tiene Barrientos. Falta contra Cabrera. Sale del fondo la picada. Va a ser Chávez este tiro libre. Ahora sí. Para Payeres. Sale Guillermo Barquet. Del fondo. Corta Ayala justo. Cuando iba para Almirón. Pica y pica el balón. No hay mucho más del partido. Para mí es el gol y nada más. Schweitzer. Atención, va Domínguez. La pisa Domínguez, la pierde Domínguez. El autor del gol. Infracción de Mota. Y ahora, a ver, me reclaman tarjeta. Agli no hace caso. No es para tanto, dice Mariano. Ventos. Para el Santi Benítez. Pica el balón y saca Lechner. Barrientos. Gamarra. Barrientos. Va para Ayala. Pum para arriba. Nunca pum para abajo acá.
Domínguez. Que atendió el Territo Pérez. Ya se recupera el ex crucero. Chávez. Si viene la picada. Chávez. Cambio de frente. Va para Ríos. Corta Lechner. Almirón. ¿Para quién, Almirón? ¿Para quién? Mamita. Chávez. Va Chávez. Lechner. Ahora sí. Es un bodrio total el partido. Ayala. Gamarra. Tiene Gamarra. Desea jugar hacia atrás. Compañeros. Ojo con el pique. Y ¡pum! Para arriba. Ahí bajó. Infracción. Saldrá del fondo Guaraní Antonio Franco. La expectativa era de gran partido. La realidad te marca de un bodrio el partido. Pablo Mota. Va Barrientos. Va para Pérez. Sale Chávez. ¿Deja que se vaya Chávez? Sí, se va por el fondo. Y será para la picada. En 41. Gana la picada 1-0. Allá por lo lejos. A los 51 segundos, Guido da Silva, la primera jugada del partido. Clara. Y tal vez la única. Abría el marcador. Y en el global dice que estamos 2-1. Barrientos. Saca Chávez. Su lateral. ¿Qué va a hacer Barrientos? Gana metros. Guaraní Antonio Franco con Pérez. Desde el lateral, por el sector derecho. Dos balones en el campo de juego. Cabrera decide sacarlo. Esperará a Agli para que se vaya del todo. Domínguez. La pierde Domínguez. Y será salida para el equipo. Nos vemos a Lechner contestando a la tribuna. Se pica el partido. Se picó en la previa también. Con algunos jugadores Guaraní Antonio Franco y la barra de la picada. Esperemos que no pase nada en el futuro. Que terminemos todo en paz y alegres. Más allá del resultado, es un partido de fútbol nada más. Más Santi Benítez. Más Benítez. Se fue nomás Benítez. Por el fondo. Almirón, la tiene Almirón. La juega Almirón, la pisa Almirón. Va avanzando Almirón. Entre dos, va Almirón. Te quiero ver para los cambios después. ¡Corta! No, le dice, sí, se tiró de acá a la China, Ríos. Allá abajo está. 43. Va a salir Guillermo Márquez del fondo. Así que a esta altura ya le tenemos más de memoria a los jugadores. Va Guillermo. Saca Guillermo Márquez. Va para... la saneó. La pierde, la saneó. Pum, para arriba otra vez. 2 contra 3. Saca Lechner. Presiona Cabrera. Presiona da Silva. Ayala. Mota cortando de cabeza para que llegue a Domínguez. Saliendo con Pérez.
Pérez buscando para Almirón. Va para Lazaneo. Queda el balón para que lo baje Domínguez. Le cueste pero baja. Sale Zarza. Se viene Gamarra. Va por abajo jugando la picada. Ahora sí. Una buena. Por abajo el balón. Gamarra. Ríos. Marca Millán. La tiene Ríos. Jugará con Gamarra. La tiene otra vez Gamarra. Zarza por el medio. Va para Da Silva detrás de Lesoner. Le gana la espalda de atención. Va para el fondo. Era buena la intención. Se aproximó después de 44 minutos el equipo de la picada al área rival. Tiempo cumplido. Sale el fondo Guillermo Maquet. Gana Almirón. Rebota y vuelve otra vez. Ahora los pies. Guillermo va a cagar con las manos tras la presión de Cabrera. Y otro pelotazo más. Almirón. Mota. Pif. Llega Payeres. Sale Mentos. Marca Pérez. Cando Cabrera. Leisner. Para Lazaneo. No la puede bajar. Marca bien Chávez. Gamarra. Ayala. Gamarra. La pisa Gamarra. La pasa. Cambia bien de frente para jugar con Cabrera. Va Cabrera jugando con Benítez. La tiene Benítez. Va Benítez. Con Gamarra de frente al arco. Va Gamarra. Se anima al remate. Rebota el Morales. 46. De mediocre para abajo el partido. Más allá de la emoción que tuvimos al inicio del partido. Guillermo Vázquez para que el final de estos primeros 46 lleguen contentos y felices. Resultado global 2-1 para Guaraní Antonio Franco. Resultado que por ahora le favorece. Momento de bajar un poco los decibeles. La picada, como siempre, se va a descansar en el rincón del campo de juego. El equipo visitante siempre se va al vestuario. Resultado que es bueno a media, porque gana, pero queda corto. Quedarán 45 minutos para disfrutar en esta tarde aquí en Villa Cabello. Gana la picada 1-0 Guaraní Antonio Franco. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Bien, continuamos aquí. Otra vez estamos en Villa Cabello para esperar los segundos 45 minutos entre La Picada 1 y Guaraní Antonio Franco 0. Resultado que todavía lo tiene a mano al equipo local. En el global está perdiendo 2-1. Está a un tanto para ir a los penales. A 2 para soñar con la clasificación. En un partido que la verdad que más allá de aquella primera jugada a los 51 segundos de un centro tras un tiro libre de Gamarra que queda en el área cerca del punto del penal donde cabecea Da Silva y termina el balón por encima del arquero Guillermo Baquet. El partido en sí no tuvo más emociones, no fue atractivo, fue de puro pelotazo en el cual uno siempre jode con el pum para arriba, pero hoy más que nunca. Y en eso hace que el partido no sea del todo atractivo. Vamos a ver cómo se plantean estos segundos 45 minutos. Sin lugar a duda un equipo que va a tener que salir a buscar más que nunca. El otro tal vez de asegurar o de aguantar lo más que pueda. ¿Cuánto más tendrá Guaraní de Franco para aguantar? Lo pudo sortear en un partido en donde con ese comienzo importante y fabuloso que tuvo el equipo de La Picada, con el transcurrir los minutos, el tiempo del partido, mientras ponemos el cronómetro en 0 para estos segundos 45 minutos, ya para punto de comenzar. Comienzan los segundos 45 minutos apasionantes, esperemos que sean vibrantes aquí en Villa Cabello para vivir La Picada 1, Guaraní Antonio Franco 0, La Picada 1, Guaraní Antonio Franco 2 en el global. Y lo vivís aquí en Verbo Producciones, pionero en transmisiones multiplataformas. Lo puedes vivir y sentir y seguir, darle me gusta, suscribirte a través de nuestro canal de YouTube Verbo Producciones Oficial y también a través de nuestro canal de Twitch Verbo Producciones, el cual vos podés seguirnos y reaccionar en vivo y en directo. El partido está 1-0. Primeros instantes, primeros segundos. Balón que va a ser para Guaraní Antonio Franco. Lo vas a ver lateral para Millán. Ya en campo de La Picada. Bien abajo de nuestra cabina. Va Millán, se acerca Mota. El balón que va para Lazaneo, pasa para Almirón, la juega Almirón, la pisa Almirón, entre 2, entre 3. El taco termina cortado por Chávez. Mota va para Lazaneo, va a Lazaneo, falta de infracción dura contra Pablo Mota. Tiro libre a favor de la franja. Minuto del juego. Y ahora sí se despierta la tribuna. Regresan también ellos. La banda del Tren del Oeste. Tiro libre a favor de Guaraní Antonio Franco. Peligroso en el inicio de este segundo tiempo. Mota que levanta su mano derecha. Está Domínguez también. Pasa Domínguez, era para Pablo. A Pablo para el segundo palo. Atención para el Palleres. Saca el arquero. Y se vendrá la contra para La Picada o no. A ver qué hace. Recupera bien Domínguez. Va Domínguez. Se le va a Domínguez. Y saldrá Ríos. Que frena este lateral. Que va a ser Ayala. Ahora sí. Más rápido Ayala. Sale del fondo La Picada con Zarza. Ilciades. Ayala. Corta Resener. Va para Almirón. Solo Lazaneo. Va Almirón. Intenta jugar con Mota. No pudo. Recupera Gamarra. La tiene Zarza. La pisa Zarza. Presiona Almirón. Se cae Almirón. Va Zarza. ¡Epa! No paran, Y esto no viene picado de ahora, Viene picado de Villa Sarita. Mota. La tiene Mota. Solo el Lazaneo. Va Mota. Falta, infracción de Ríos. Pide tarjeta Morales. Segundo tiempo.
buscando al semifinalista. Misionero, el único que va a avanzar en instancias decisivas. Será la picada, será Guaraní Antonio Franco. Va Morales desde el piso con Lazaneo. La tiene Lazaneo, gana Lazaneo. Trastabilla Lazaneo y pierde el balón. Lesner. Bueno, no cambia mucho el partido en este segundo tiempo. Lateral del fondo para el equipo de la picada. No puede Santi Benítez. Weiser. Lo deja para Millán para el serite lateral. Lo pide Mota. Buscará a Almirón. Infracción, dice de Lazaneo. Contra Chávez. El gesto claro de Mariano Agli que corta la jugada. El capitán cada vez se le sale mal el brazalete. Va Mota con Gamarra. Vamos para hacer este lateral Ayala. Bien abajo de la cabina. La tiene Ayala haciendo este lateral. Va para Benítez. La tiene Santi. La baja Santi. La juega Benítez. Cerca Ríos. Jugará con Gamarra. Va Benítez. Va Santi. Dentro del área. Dentro va Santi Benítez. ¿Y eso? Dejan dudas. Esa jugada reclaman penal de la tribuna y del banco suplente del equipo de la picada. Por ahora nada, dice Mariano Agli. Todo balón, dice. Y se sale Guaraní entre Franco. Gran jugada del Santi Benítez que apareció alguna vez. Cabrera la pierde. Va Domínguez. Va Domínguez. Milciades marca. ¿Ganará? Por abajo va Domínguez y va para el Pérez. Atención. Avanza el tarrito. La tiene Pérez. Tira al centro. Pérez por abajo. Para Domínguez. Cerquita. Se salva la picada. A los 5 del segundo tiempo pudo haber sido el empate. Payeres. Todo arriba, dice. El arriba es ahí nomás. Va el pelotazo. Para Benítez. Corta Morales. Ayala. Ayala. Jugando con Gamarra. La juega Gamarra. Pum para arriba. Para Morales. Corta. Millán. La tendrá Mota. Baja Mota. Va a Millán. La tiene Millán. Va para Mota, la pierde con Ríos, jugando con Zarza, la juega Zarza. Termina regalando ese balón para Cabrera, porque cortará. Punto, petazo de Cabrera. Salida del fondo para Guaraní Antonio Franco. Que no ser Millán. Cerca Morales. En 6. Ya estamos en 6. Lazaneo. Almirón. En el rebote va a ganar Almirón. Atención, mano a mano. Va Almirón. La marca Milciades. Va Almirón. La tiene Almirón. La pisa Almirón. Va para Pérez. Pérez. Se vuelve a salvar la picada. Mucho mejor en la actitud en este segundo tiempo para Guaraní Franco, que quiere liquidar el partido. Segundo claro y otra vez del sector derecho. Ríos. Da Silva. La gana Millán, la tiene Millán, la pisa Millán, sale jugando Millán, la termina perdiendo en la salida. Va Gamarra, jugando con Ríos, sale rápido a la picada, va Ríos hasta el fondo, tira al centro. Trae el arco, salida del fondo para el equipo de Guaraní de Franco.
8 minutos del segundo tiempo. 1-0 gana la Picada. Resultado que no le favorece. Al menos para llegar a los penales. Está un gol de ello. Saca Chávez. Listener. Atención, que vaya para Domínguez. Va Domínguez frente al arco. ¡Domínguez! ¡Pallere! Mano a mano. Saca el arquero. Se salva la Picada. Estaba mano a mano Domínguez. Era el gol del empate. Dormida total de la defensa. Y ahí están los reclamos entre Milciades Benítez, entre Zarza. Se durmió la defensa solo. Quedó mano a mano Domínguez. Pudo hacer el empate. Sí, los reclamos. Ahora de Gamarra cuando se vendrán dos variantes en Guaraní. Antonio Franco. Uno que sale es Almirón. Entró Doilo por Almirón. Ingresó De la Cruz y salió Domínguez. Gracias a los colegas. A Luquitas. Atención. Se viene Doelo. Marca bien Milciades. Con el hombro, dice en línea. No reclamaban mano. La variante. Salió Domínguez. Que se había perdido el gol. Fue Doelo tampoco. Milciades. Mano a mano clarísimo. Es la tercera llegada consecutiva de Guaraní de Franco, que salió con otra actitud, con otras ganas, intentando asegurar el partido en este segundo tiempo. Benítez, va Santi, después Weiser. Infracción del 5, dice Mariano Agli. Y tiro libre hermoso y peligroso. Seguro que va al área. Mayala, va Milciades. Y Gamarra con el balón. Está Gamarra, está Cabrera, está Da Silva, el autor del gol. Rumbo al punto de penal. Va Gamarra, queda corto. Otra vez en el rebote, intención de defender el contra, va con Mota. No puede en la salida. Infracción, reclaman, sí, clara, infracción. Contra el Lazanío. Le reclama Chávez a Agli. Que no era infracción esa. Y descansa Guaraní de Franco. En salida en 12. El partido está 1-0 a favor de la Picada. Va a ser Morales. Queda Benítez ahí para que no haga rápida la jugada. Ahora sí sale, porque ya se posicionó todo su equipo defensivamente. Más atrás le dice Agli. Va Morales. Juega Morales. La regala Morales. Lesner. Cabrera. Va Cabrera. La pierde Cabrera. Barrientos. Saliendo con Pérez. Va el Tarrito Pérez. Corta Ventos. Y lateral en ataque para Guaraní de Franco por el sector derecho, que va a ser para el Tarrito Pérez. Benítez.
Se viene Guaraní Antonio Franco. Infracción contra De la Cruz. Eventos. Un tiro libre peligroso a favor de Guaraní Antonio Franco. Que vendrá de los pies de Pablo Mota. Busca Guaraní Antonio Franco. El gol del empate. El gol que les tiene un poco más el global. Está Pablo. Atención. Va Pablo. Pablo al segundo palo. Cuando buscaba para Morales. Se va por el fondo y se salva otra vez en la picada. Sale jugando rápidamente con Ríos. Va Ríos por abajo. Se va el balón. Se le fue nomás a Cabrera. No pudo llegar. En 15 mejor Guaraní Antonio Franco. En 15 mejor el partido en sí. Queda para Lazaneo, la tiene Lazaneo, remata Lazaneo. Se animó nomás Juan. Por afuera. Lejos del segundo palo de Tomás. Saldría del fondo. Un abrazo para nuestro compañero Adrián Cuba. Saludo para Sebastián también, que está prendidísimo ahí del otro lado. Balón, balón, balón. Hace falta un par de balones más. Nos va a sacar Millán, este lateral. Defensivo para Guaraní Antonio Franco. Ya la cortando de cabeza. Barrientos. Al Río Paraná ese balón. A ver cómo le hace la salida. Atención. Preocupante salida. Queda en el pique. Se duerme en la salida de la picada. Tras la presión de los jugadores de Guaraní Antonio Franco. Va Ventos. Va Da Silva. Mano. En el cuerpo, sí. Es toda de Agli esa. Acá no hay VAR. Le reclaman, le corren a Mariano Agli por no cobrar ese penal. Según los jugadores de la picada. Mano al pegado al cuerpo, dijo Mariano Agli. Weiser, cuando sale él jugando. Atención, que se viene el equipo. Falta. Ahora no, sigue y sigue. Va Chávez. La tiene Chávez. Va Chávez. ¿Juega con Gamarra o no? La tira afuera. Se empieza a picar el partido. Estamos en vivo en directo. Cuartos, partido de vuelta aquí en Villa del Cabello. Entre Guaraní Antonio Franco y La Picada. Partido decisivo, definitorio. Para el pase a semis. Será entre el equipo de Sol de América de Formosa o ante el equipo de Chaco de Resistencia. Cualquiera de los dos va a estar definiendo de visitante. El comienzo del mes de enero. La definición de los semis. Buscando al ganador
de la región litoral norte. Hace una temporada atrás fue Guaraní Antonio Franco, perdiendo esa final en Santiago del Estero. La final del ascenso ante Juventud Antoniana. Hoy uno de los equipos misioneros avanza hacia ese sueño y será el único representante de la provincia de Misiones. Sale Benítez del fondo. Se viene la picada. Va para Cabrera, la tiene Cabrera, tira al centro Cabrera, corta Pérez. El rebote le queda para Gamarra, va Gamarra. La pierde, la tiene Mota, va saliendo Mota, jugando del fondo para Millán, va Millán, entre dos, avanza Millán, va Millán, la tiene Millán, va Millán, tras la villa Millán, sigue Millán, dentro del le tira al centro. Estaba cerca, Duelo por ahí, pidiendo el pase. Gran corrida de Héctor Millán. Pide que apure con el lateral mientras descansa Millán. Trae esa gran corrida que se mandó. Taco de Duelo. Rebote en Río y nuevo lateral para Guaraní Antonio Franco, que gana centímetros. Desde el lateral. La tiene Millán. La pisa Millán. A ver quién puede pasarle. Va para Duelo. La tiene Duelo. Va para Millán. Prepara para el centro. Va Millán. Va tirando el centro. Primer palo. Cuando se rebalaba. Lazaneo. Ríos lo deja en campo. En la lucha va Morales. Infracción de Morales contra Da Silva. Tiro libre a favor de la picada. En 20 del segundo tiempo. El partido sigue 1-0. La tiene Gamarra para salir del fondo. Va Gamarra. Va Ayala, va Benítez. Corta Barrientos. Ojo con el pique. ¿Infracción cobró? Mariano. Mirá si viene el gol en esta. Emanuel Sosa. Se va a Cabrera. Sí. Cambio en el equipo local. Sale Cabrera, ingresará Emanuel Sosa. Con la número 16. Tiro libre a favor de la picada. Gamarra para ejecutar este tiro libre. Llega al centro. Y el Morguaje con los puños. Buscando asegurarla. Sí, la asegura con las dos manos. Ahora sí salió más seguro en la segunda. En 2 tiempos. El arquero contiene ese balón. 22. Va Guillermo. Sacando, buscando para el Lazaneo. Y en el banco no tiene otro Guaraní Antonio Franco. No creo que que Monzón, Piedrita Cabral haga algo. Presiona Guaraní Antonio Franco. Atención que queda para Lazaneo. De frente largo va Lazaneo. ¡En el palo! Otra mala salida de la picada. Arriesgando. Si es para subir, vamos a sufrir mañana, dicen los hinchas de la picada. No suframos hoy. Otra mala salida del fondo para el equipo local. Regala otra vez y otra vez que desperdicia un jugador de Guaraní Antonio Franco frente al arquero. Esta vez fue el palo que lo termina salvando. Esto sigue 1-0 y 2-1 en el global. El Weiser, infracción, tiro libre. Y acá son todos de peligro. Pero cada vez son más peligrosos los tiros libres a favor de la picada. La tiene Gamarra, la pide Sosa también para hacer. De golpe. Todos quieren salir de abajo. Hoy no sé si es un día para salir desde abajo, ¿no? Pero bueno.
Va Sosa para hacer este tiro libre. Va Emanuel. Va Sosa. Guillermo Vázquez. De arquero a jugador de vóley. Y termina regalando una situación clara de peligro a favor de La Picada. No está seguro en esta tarde el arquero de Guaraní Néstor Franco. Llega al centro, atención, saca Schweizer. Pum, para arriba, choca las piernas. Sigue el peligro. El segundo palo. Falta, sí, dura falta contra Barrientos de Benítez. Choque por la espalda. Queda tendido el defensor de Guaraní, Antonio Franco. Y a tomarse un tiempo para recuperarse. Mejor estos segundos, 25 minutos de partido, del partido general en sí, digamos. Y en Guaraní, Antonio Franco, que no termina de cerrar. Claras chances tuvo. Y La Picada sabe que está a un gol de los penales. Sale Guillermo Vázquez y también sabe que no está seguro el arquero de Guaraní. Barrientos deja que se vaya por el fondo. Y lateral defensivo para Guaraní, Antonio Franco. Va Duelo. Cae Duelo. Toca en Duelo, dice en línea. Sale Tomás. Con Ayala. Va Ayala. Buscando Ayala. Compañía. Sale el fondo Ayala. Se resbala Ayala. Tras la presión de Millán. Dijera para que lo haga Ayala. El lateral. Para La Picada. Lo tiene Ayala. Para Benítez. Corta Lesner. La tiene Sosa. La pisa Sosa. Va para Gamarra. Juega con Sosa. Lateral que le va a hacer Millán. Busca compañía a Millán. Gana metros. En este lateral. Buscando para Lazanillo. Va Duelo. Cortaba Zarza. Lateral. Ya en campo rival. Para Guaraní de Franco. Va Lazanillo. Choque de cabeza entre Lazanillo y Zarza. Queda tendido ahí. Choca Lazanillo. Discuten los jugadores. Un pobre partido del 9 de Guaraní, Antonio Franco, en esta tarde. Lateral, dice Mariano Agli para Guaraní, Antonio Franco, que lo va a hacer Millán. Va con Duelo, va con Mota. Va con Lazanillo. ¿Con quién irá Millán? Va con Duelo, va con Lazanillo. Mano de Duelo tras el despeje de Ayala. Pallegre saliendo del fondo para La Picada. Va a salir Tomás. Saca Lesner. Intenta recuperar Chávez. Va para Lazaneo habilitado. La tiene Lazaneo. La baja Lazaneo. Cambio de frente Lazaneo. Gran cambio de frente para Altarrito Pérez. Va Pérez dentro del área. Va Pérez tirando por el medio para Duelo. Corta Ayala. Corta Ayala al tiro de esquina y se salva otra vez La Picada. Está cerca de liquidar el partido Guaraní Néstor Franco. Por lo menos se aproxima mucho más. Tuvo más chances claras. La Picada sabe que está a un gol del empate. 28 del segundo tiempo. Va Mota para hacer este tiro de esquina. Todos juntitos.
Cerca del punto del penal. Va al centro. Se acaba Chávez. Va Millán. La tiene Millán. Va tirando otra vez Millán al segundo palo y sale Tomás seguro. Y el arquero de La Picada espera que todos sus compañeros por lo menos pasen la mitad de la cancha. Barrientos. Zarza. Gana duelo. Presiona duelo. Va a duelo. Gana duelo. Qué pelotazo le dio. Qué piernazo. Va para Lazaneo y se viene. Atención, Guaranito y Franco. Va Pérez. Corta. Benítez. Choque, dice Agli. Entre De la Cruz y Zarza. Mota otra vez para hacer este tiro de esquina a favor de Guaraní en Franco. El gol que asegure la clasificación. Segundo palo va para Lazaneo, para Barrientos. Va Millán, ahora tirando, sí, corta justo y se vendrá la contra con Sosa. Se viene la contra para La Picada, va Sosa. Infracción, dice, de duelo. Y todo tiro libre. Todo a punto al área. A esta altura para La Picada. Al área va el balón. En el sector derecho lo vemos libre, solo a Sosa. ¿Por qué no? Juarco por ahí. Va. El centro. Chocaba Santi Benítez con Guillermo Baquet, que contiene ese balón. Asegurando ahora sí el arquero Guaraní de Franco. En 30. Esto está 1-0. Rumbo a los 15 finales. Sale Guillermo Baquet. Buscando para Lazaneo. Balón que se va por el fondo. No sé si es esa la jugada, ¿no? No sé cuántos segundos y cuántos segundos ganará Guaraní de Franco haciendo esta jugada. La pierde rápido y será lateral por el fondo. La va a hacer Ayala. Morales. Sosa. Schweizer. De la Cruz. Gamarra. La tiene Gamarra. Cuando con Miliciades. Va Benítez. Sale Benítez. Va para Santi. La tiene Benítez. Cuando hacia atrás. Va Zarza. Va Zarza con duelo. La tiene Zarza. Intentaba reclamar un lateral a favor. Duelo. Gamarra. Para Chávez. Cuando para Benítez. Pasado. No llegará Ríos. Pierde chance y pierde oportunidades. Vendrá una variante en Guaraní, Antonio Franco. ¿Duelo? No, dale. Salvo que esté lesionado. ¿En serio lo saca el 18? Con el horrible partido que está haciendo el Lazaneo. Hace 15 minutos ingresó Duelo. 15 minutos después sale. E ingresa Cabral, ¿en serio el cambio? Y bueno, marca que Guaraní y Antonio Franco no mucho más tiene en el banco de suplente. ¿Salió lesionado? Hay que verlo, hay que seguirlo. Pero a esto voy, ¿eh? Si entra Monzón Cabral, Guaraní y Franco, significa que mucho más no tiene Guaraní para... Va Lazaneo, la pierde Lazaneo. Marca Monzón, va Piedrita, la tiene Piedrita. Avanza Cabral. Va Monzón Cabral, Piedrita. Para Mota. Choca con Zarza, no es infracción. La tiene Ayala. Recordemos que estuvo por aquí Monzón Cabral. De aquí su famoso apodo Piedrita. Fue chiquitito. Saca Ayala.
Barrientos. Zarza. Saca Millán. Gana de cabeza Millán. Ayala. Se viene la picada. Sabe que estará un gol de los penales. Que tiene que cerrar más metros. Están más cerca del arco. Chocan jugadores de la picada. Pierden. Infracción, dice Mariano Agli. Mira todo choque. ...34 del segundo tiempo... ...últimos 10... ...serán vibrantes, serán apasionantes... ...y lo vas a vivir aquí en Verbo Producciones... ...Sosa... ...para este tiro libre... ...atención... ...busca el empate, la picada... ...llega al centro... ...por el fondo... ...se preparan dos jugadores... ...por ahora quedaron pendientes en la picada... ...para hacer esos ingresos... Guaraní de Franco ya hizo 3 variantes. Una de ellas fue la de Doilo, que ingresó y salió. Lazaneo, infracción de Lazaneo, dice Mariano Agli. Contra Chávez. Ríos. Leisner, presiona. Se va Cabral. Vamonson Cabral. La tiene Cabral. Vamonson. Vamonson Cabral. Va el chiquitito. Avanza hasta el fondo. Vamonson Cabral. Rebota en él. Tras la recuperación de Ventos. Sosa, va Sosa, falta de Mota, tiro libre, hermoso y peligroso a favor de la picada en 36. Lo va a hacer Sosa seguro. Va Sosa. A ver. Está Barzala también. Va Sosa con el pique. Corta Chávez, tiro de esquina a favor de Guaraní y Franco. Qué capo que le tenemos a Luca acá. Luca, te quiero el año que viene otra vez conmigo. Tiro libre para Guaraní y Franco. No va Mota. Espera el Lazaneo. Va al centro. Barrientos. Sale justo. Aterrazando con las dos manos. Y sale jugando rápido Payere con Sosa. Va para Barzala. Pica el balón dentro del área. Contiene Guillermo Vázquez.
Saca. Va para Pérez. La tiene Pérez. Va al territorio Pérez. Marca Zarza. Toca en Zarza. Estilo de esquina. Sí, tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Ahora sí va Mota. Se vendrán dos variantes más. Sergio Díaz se va a venir en la picada. Atención, va Mota. Llega. Ahora sí, las variantes se fueron a la llana. Y Ventos. Vicente y Díaz. Lo que ingresaron. Ya te lo mostramos. Va Mota, ahora sí para Morales. Sale seguro, otra vez Palleres y sale la contra. Se viene la picada, atención, el cambio de frente va para Barzala. Detrás, va para Barzala. Pica el balón, la tiene Barzala, la pisa Barzala, la baja Barzala. Presionado entre dos, la tiene Barzala, va hasta el fondo Barzala. Termina recuperando Monzón Cabral. Se rebotar para que saque Pérez a la cabina. Chávez. Díaz. La baja Díaz. Va para Vicente. Lo recientemente ingresado en la picada. Se juega el todo por el todo. En busca del gol que le dé la posibilidad de definir en penales. Va Pérez, falta de infracción contra Pérez. Cuando recuperaba ese balón. Últimos 5 minutos finales. Por ahora avanza Guaraní Antonio Franco en las semifinales de la región Litoral Norte. Barrientos jugando con Pérez. Va Vicente, la tiene Vicente. Contra Barrientos, infracción contra Barrientos era de Vicente. Sale el fondo Guaraní Antonio Franco. Va Barrientos. Ahora Monzón. Gana Monzón dentro del área. No, la pierde Monzón con Zarza. Y sale la picada ahora. 42. Últimos 3. Más el descuento. No sé si llegarán a los 5, pero más que nada por las variantes. Va Pérez. Monzón. ¿Le gana Monzón o no a Díaz? Cae entre los dos. Infracción de Monzón Cabral. Va Palleres. Sale el fondo de la picada. Va Palleres. Al área, obviamente, ese balón. No puede Da Silva. Pérez. El karateca Pérez. La Cabrera para Monzón Cabral. Cabrera andaba por ahí en el fondo. También pidiendo ese balón ahí en el banco de suplente. Sale por abajo la picada. Atención. ¿Seguro? Muy seguro. Saliendo. Ríos. A Palleres. La tiene Palleres. Remata Palleres. Corta Lechner. Millán. Va Millán. Vale Cabral. Va Monzón Cabral. La tiene Cabral. Avanza Cabral. Va Cabral. Hasta el fondo Cabral. La tiene Cabral. Marca Ríos. Estaba también por ahí Zarza. Lateral que va a salir a favor
Últimos 2. Se viene el final. Y a tirar todo lo que queda pendiente antes de fin de año. Bengalas, estruendos, infracción dura y primera tarjeta amarilla de la tarde para Chávez. Sale rápido para Lazaneo, la tiene Lazaneo. Va Lazaneo con Monzón Cabral, ¡pum! Lo chocan a Lazaneo Ríos. Lateral que va a ser Millán. ...44... Vamos a ver cuánto adiciona Mariano Agli. Millán, Lazaneo, 2-1 el global. Avanza Guaraní, Antonio Franco en la siguiente instancia. Infracción contra el Lazaneo. Otra vez de Ríos. Tiro libre a favor. Luego un hincha. Haciéndole cosa a Lazaneo. Más allá de las emociones que entendemos y que todos sabemos. Sobre todo en estos tiempos. No olvidemos que tan solo es un partido de fútbol. Va Mota para hacer este tiro libre. Tiempo cumplido. Se termina el partido. Se termina el sueño para uno de los dos. Tiro de esquina. Agli mira. Ante el tiro de esquina. Indica 6 más. Hasta los 51 vamos. Hasta los 51 vamos. 6 minutos finales apasionantes. Tira Mota. Sale mal Palleres. Queda picando el balón para Morales. Mala decisión del arquero. Va Vicente. Va Lautaro. Queda el balón dentro del campo de juego. No, dice. Será lateral a favor de la picada que lo va a hacer Sosa. Va Ríos. La tiene Ríos. Cambio de frente. Corta a Millán o a Benítez. Corta a Millán. Va Benítez. Antes que se vaya, el lateral a favor de la picada. Lo hace rápido con Da Silva. Va jugando Da Silva. La tiene Guido. La pide Ríos. Va Da Silva. Pisa Da Silva. Va jugando con Ríos. Va preparando para tirar el centro. Tira el centro. El segundo palo. A las manos seguras del arquero de Guaraní, Antonio Franco. 46. Últimos 5 minutos. Seguinos, compartí con tus amigos, dale me gusta y suscríbete a Verbo Producciones Oficial en YouTube. Te esperamos en el 2023 para estar juntos otra vez en todas las transmisiones, no solo de fútbol, sino de más deportes. Y también para que reaccionemos juntos a través del Twitch, Verbo Producciones. Atención, corta por ahí, Barrientos. Monzón Cabral que no puede, va Monzón Cabral, le gana Monzón Cabral, va con Zarza, a ver quién gana. Nada, dice Agli, llega a las manos de Palleres, cuando queda tendido Monzón Cabral. Y sigue jugando, va con Díaz, sale la picada del fondo. Se viene con Santi Benítez, va Benítez, marca Barrientos, la tiene Benítez, marca Barrientos, la gana Barrientos. La pisa Barrientos, infracción de Santi Benítez, lo camisetea al jugador Mati Barrientos, le reclama Piedrita Cabral. A Mariano Agli. Tiro libre a favor de Guaraní, Antonio Franco, va para Lazaneo. Corta Benítez. Recupera Lazaneo. Sale Sosa. Va Monzón Cabral, infracción de Monzón Cabral. Lo agarra en la cara Sosa. Tiro libre para la picada y tarjeta amarilla para el número 17 de Guaraní, Antonio Franco. Todo el mundo va al área de Guaraní, Antonio Franco. 48. Pasa el balón para Da Silva, queda cortando por ahí. Millán, Barrios.
Vicente, la tiene Vicente. Prepara para el centro, va Vicente, el centro. A las manos. Y se tira como todo arquero para asegurar el balón y pasar unos segundos. Importante para Guaraní Antonio Franco, que otra vez pasa por la mínima. Estaría pasando por la mínima a la siguiente instancia. 49, últimos 2 minutos. Atención, Barrios. Pidiendo ese balón de Díaz, que sacaba del fondo. Benítez, va Benítez. Contra Weiser. Para Monzón Cabral. Va para Lazaneo y 2 contra 1. Va Lazaneo. ¿Infracción cobró? ¿Posición adelantada? Ah, bueno. Si vos decís, así es. Otro pelotazo más. Apuntando al área de Guaraní Antonio Franco. Va a ser Sosa. Este tiro libre. Va Sosa al área. Weiser no puede. Atención, saca Morales. Todo al área. Otra vez Sosa. Sin ideas. Apuntando a donde sea. Los neutrales empiezan a festejar. Los neutrales cada vez se le ve mala la franja. Va Millán. ¿Llegará Millán? Mirá, es que se animó a correr. Va Millán. Llegó Millán. Por suerte el flexible ese banderín. ¿Por dónde pasó, no? Atención, se viene la picada. Todo puede ser. Va Vicente. Es Weiser. Fracción, claro, de Monzón. Y otro pelotazo más. 50. Último. 60 segundos. Y va Tomás. Atención que va Tomás. La tiene. Todos arriba. Va Ríos. Va Ríos. Le choca a Tomás. Era esa, ¿no? Chocarla a Guillermo Vázquez para que no llegue. Últimos 10 segundos. Últimos 10 segundos. Pide la hora Guaraní Antonio Franco. Pide una más de la picada para que no se termine la ilusión. A todo esto, todo hablándole a Agli para que no se lleve el silbato. Se vendrá una variante más en Guaraní Antonio Franco en tiempo cumplido. Ya estamos en los 51. ¿Lo va a sacar a Millán? Lo saca a Millán, que quiere cruzar todo el campo de juego. Deberá adicionar algo más Agli. El tiempo cumplido exacto. Roa. Ingresa Manu Roa en Guaraní Antonio Franco por Millán. Señoras y señores, el pelotazo que irá para Lazaneo. Se va por el fondo. ¿Cuánto más? Ya tiene el silbato en la boca Mariano Agli. Todo mirándole a él. Tiempo cumplido. 52. Señoras y señores. Ganó la picada. Clasificó Guaraní Antonio Franco. Sin ideas. A los pelotazos. Buscó el gol que lo llevara a los penales. Pero este segundo tiempo, no hay dudas que fue mejor Guaraní Antonio Franco. Chances, tuvo y varias. No la supo concretar. Pero a la larga, no sé cuánto más puede seguir Guaraní Antonio Franco en este torneo. Por ahora, hay un semifinalista misionero. Se llama Guaraní Antonio Franco. Espera rival entre Resistencia Central y Sol de América de Formosa. En el 2023, el primer partido lo vamos a tener en Villa Sarita. Después será visitante. Clasificación, pero hay que pensar mucho en Guaraní Antonio Franco.
de cuánto deberá mejorar para las siguientes instancias. Tiempo de trabajo habrá un par de semanas. Serán necesarios para Franco, el nuevo técnico de Guaraní, Antonio Franco, mientras los jugadores festejan con, ahora sí, podemos decir, hinchas de Guaraní, Antonio Franco, que no vieron identificados, muchos con la remera de Argentina, otros como cualquier hincha que quiere ir a la cancha, pero no identificado con sus colores. Clasificación de Guaraní, Antonio Franco, triunfo de La Picada, que abrió el marcador de entrada en el comienzo y no mucho más. Abrazo para Manuel Zarza. Gracias por estar ahí. Siempre preguntando de si transmitimos o no, si estamos en las transmisiones. Abrazo enorme. Festejó Guaraní, Antonio Franco. Rodrigo Lesner es el que saluda a todos. La tristeza de los jugadores de La Picada. Se terminó una elección, pero hay trabajo para rato en La Picada para seguir soñando a futuro. Y un Guaraní, Antonio Franco, que pasa, pero a mejorar un montón a futuro para poder soñar más allá de llegar a una final de la región litoral. Gracias a todos que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos en Verbo Producciones, pioneros en transmisiones multiplataformas. Canal de YouTube Verbo Producciones Oficial, el cual vos puedes darle me gusta, suscribirte y compartir con tus amigos. Y no te olvides de darle a la campanilla para notificarte de cada evento que tengamos en el 2023. El cual deseamos que sean muchos y no solo de fútbol. También nos podés seguir y podés reaccionar al instante también con tus comentarios en Twitch. Reaccionamos juntos. Verbo Producciones en Twitch. Nos vamos. En cámara estuvo el señor Diego Córdoba, llevando la voz, narrándote este gran encuentro que llegamos a venir a ver aquí en Villa Cabello, entre La Picada 1 y Guaraní, Antonio Franco 0, pero el global dice que Guaraní ganó 2-1. Quien les habló, Fernando Martino. A todos, muchísimas gracias. Lo esperamos en el 2023, juntos otra vez, a través de nuestras señales. Simple. El que puede hace. El que no, critica. Chau y muchas gracias. Hasta el 2023. Y que mañana sea todo.